Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, como siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Estamos desde luego en este martes 2 de octubre. En este caso particular creo que hace falta una última empujadita, porque están pudiendo más los intereses electorales y la visión de mediano plazo con ganancias de hacerse de algunos puestos importantes en el sistema judicial, así como también ya viene la elección de la Fiscalía General de la República. Y yo creo que la intención es mezclar ambas elecciones y negociar, así como se ha venido viendo que se están negociando las magistraturas, negociar la Fiscalía, lo cual sería total y absolutamente lamentable, porque ya hemos visto que son posiciones sumamente importantes para la vida ciudadana. Problema, es decir, este atraso ahora se da en un ambiente electoral que arranca este día precisamente con el anuncio que va a hacer el Tribunal Supremo a las 12 de la noche con la campaña electoral. Por eso es que se complica, Ernesto, por eso es que se complica. Y con el debido respeto y haciendo las diferencias, que no todos los diputados son iguales, pero yo creo que esto es lo que podríamos ocupar, es el ejemplo de un niño. O sea, si a un niño que está actuando irresponsablemente, uno le dice, vaya, cipote, bájate de ahí que te vas a caer. Y uno sigue haciendo lo que está haciendo y vuelve a pasar a la media hora y le dice, bájate de ahí que te vas a caer. Y el cipote no ve ninguna acción, no ve ninguna penalidad, no ve ningún castigo, no ve ninguna consecuencia, ahí se va a quedar hasta que se caiga. Las diferencias son de que existe un candidato que es el que va, digamos, punteando hasta el momento algunas de las encuestas, que se ha presentado a sí mismo como el antipolítico, que es el que está reuniendo toda la insatisfacción y toda la queja y el descontento que hay con los partidos políticos por situaciones como las que se están dando en la elección de los magistrados. O sea, razón están generando los que han estado gobernando y por esa razón... Sí, pero también, y con esto no quiero tomar parte en ninguna, con ninguna, pero la verdad es que todos han gobernado, pues, porque el que está presentándose como cara de independiente también ha sido parte de un partido político durante 2 periodos. Cuando uno va, Ernesto, uno debe de ir preparado a lo que va. Si uno va a las Olimpiadas, tiene que saber por lo menos en qué deporte va a ir a participar para ir preparado con el equipo. ¿Por qué no fueron? Bueno, porque en primer lugar, bueno, en lo personal tengo que aclarar que a mí no me invitaron, tal vez porque ya había expresado mi opinión, pero sí invitaron a otros empresarios presidentes de otras gremiales. Y la razón fue, miren, cuando uno va... ¿Y están allá? No sé si ya vinieron. No, por lo menos que yo sepa, nadie fue. Nadie fue. Que yo sepa. Creo que periodistas fueron. Sí, pero ¿por qué no fueron? Lo que te voy a explicar. No fuimos porque creo que para ir y aprovechar el viaje, uno tiene que saber qué es lo que va a ir a hacer, cuáles son las condiciones. Todavía hasta la fecha no sabemos cuál es el compromiso que se ha llegado con China, ni el compromiso que tiene El Salvador. No sabemos qué es lo que se ha acordado, no sabemos cuál es la visión que se tiene para el establecimiento de estas relaciones. Relaciones comerciales con China ya existen, Ernesto, ya hemos tenido, tenemos un balance deficitario, una balanza de pagos de 1.300 millones de dólares de déficit. O sea, ya existe, hacer negocios con China ya los hacemos. Y lo que hemos visto es que con China lo que uno puede hacer es comprar, pero ir a vender a China es sumamente difícil. ¿Y no será esa la ruta? Bueno, le he escuchado decir a funcionarios del gobierno, y porque me da la impresión que aquí hay un juego de palabras, ¿no? Entre las que puedo encontrar de un lado y las puedo también hallar en otros. Pero no es de palabras, no es de palabras, es de hechos. Es de hechos. Ellos dicen, bueno, mire, nosotros lo que queremos es abrir un mercado potencial, no solo para que nuestros inversionistas, perdón, nuestros salvadoreños, nuestros empresarios, puedan venderle a este mercado, como también este mercado venir a hacer inversiones en el país. Ernesto, hablo de lo que ellos sostienen. Ernesto, se lo voy a poner de esta manera. ¿Cuántos tratados de libre comercio hemos firmado nosotros aquí en El Salvador?
montón. Sí, tenemos Con Estados México, Unidos, con Estados Unidos, con Perú, TLC, República Dominicana. Tenemos Creo un que, montón. bueno, ¿Cuántos de entra esos tratados República. hemos podido aprovechar? Mercados ahí hay. Tenemos el de Estados Unidos, que es más grande que el de China. Alguien cuando le hice esa pregunta hace mucho tiempo me dijo, es que lo que pasa es que somos malos negociadores, por eso es que no hemos aprovechado. No, pero no solo porque seamos malos negociadores, es porque ahorita no producimos lo suficiente para poder aprovechar esos mercados. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte del programa para dialogar sobre temas importantes del país. Como lo dije, me acompañan acá la responsable de la fracción legislativa del partido FMLN, Nidia Díaz, diputada, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por Buenos acompañarnos. días, Ernesto. Muchas gracias. Un saludo a quienes nos están viendo esta mañana y esperamos bendiciones el resto del día. Estamos a la orden. Gracias por acompañarnos. También me acompaña la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, la diputada Yancy Urbina. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con usted y con toda la amable audiencia. Bueno, quizás voy a comenzar un poco por comprender esta situación del presupuesto que ya se presentó. Hay mucha deliberación previo a conocer, desde luego, todo el debate que se va a generar dentro de la comisión, pero en el sentido de que hay algunos recortes y hay unos incrementos, y esto de alguna manera, pues la oposición siempre no deja de ver, pues bueno, qué se está haciendo con este presupuesto, si al final lleva financiamiento o está desfinanciado. ¿Por qué? Porque no se han hecho las partidas pertinentes. El presupuesto de la Nación, Ernesto, es un presupuesto que cumple con el mandato constitucional, en primer lugar. También es un presupuesto que, al examinarlo, indudablemente cumple con la ley de responsabilidad fiscal, que es un tema importante también para el país, que es el acuerdo que tenemos como nación sobre cuáles son los límites que debe de tener el tema de deuda, el tema de gasto corriente, el tema de niveles de presupuestación en nuestro país. Este tema es muy importante porque son los parámetros que nos va señalando en los cuales debe presentarse este presupuesto. Del tema de compromisos de país, vea, como el compromiso de la deuda, el compromiso de pensiones, todos los recursos que no van a llegar a partir de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, que ha emitido sentencias que han afectado la fiscalidad del país. Por ejemplo, las últimas sentencias que emitió la Sala en las últimas semanas antes de finalizar su periodo son las inconstitucionalidades declaradas inconstitucionalidades de forma, porque no conoció el fondo del 762, 763, 764. Son decretos directamente vinculados a la capacidad del Estado para la recaudación de los recursos. Crecen las pensiones, seguimos invirtiendo en pensiones, es decir, cuando usted empieza a desmenuzar el tema de brecha, usted empieza a darse cuenta que hay 800 millones de bonos, los 87 millones que no vamos a percibir por ley de operaciones financieras, tampoco vamos a percibir los 25 millones por los precios de transferencia, creció en 88 millones respecto al año anterior el tema de pensiones, las pensiones del IPFA crecen en 23 millones, todo este tema hay que tenerlo a la vista cuando estamos haciendo un análisis integral del presupuesto, porque no solamente es cuáles son las propuestas que vienen en las asignaciones por partidas, por instituciones, sino también cómo va a ser ese comportamiento de ingresos que nos va a permitir cubrir esas apuestas estratégicas. Para que reaccionaran y algunos consideraran que esto ya era una censura que se estaba colocando en medio. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes con relación a esto? Esta es una obligación de la Asamblea Legislativa. La Constitución de la República, en su artículo 6, nos manda precisamente, y es un vacío que nunca se ha dado, porque esta Constitución es de 1983, y precisamente en su último inciso dice: los espectáculos públicos podrán ser sometidos a censura conforme a la ley. Entonces nos manda a hacer una ley, pero nunca se hizo.
Lo que existía era desde 1948 un reglamento, y ese es el que ha sido vigente hasta el 2013. Después hubo una sentencia de la Sala de lo Constitucional, esta que se acaba de ir, donde suspende el reglamento y dice, los diputados tienen que elaborar una ley. Han pasado 5 años y no hemos asumido ese rol, y es obligación también de iniciativa del gobierno, porque existe un Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, que es el que de una u otra forma califica las actividades de espectáculos públicos, etc. Entonces se está cumpliendo con la ley, y no hay que tener temor, porque no está hecha para censurar o para inhibir la comunicación, sino para resguardar los derechos de los ciudadanos. ¿Qué tiene que ver eso con los ciudadanos? Bueno, todos leemos, vemos, oímos, nos distraemos, es decir, estamos muy íntimamente ligados a todo lo que se ve, se exhibe. Entonces, tenemos derechos. Las mujeres hemos, a través de diversas formas, pedido que no se utilice nuestra imagen, por ejemplo. Estamos en un país súper violento, porque no se fomentó una cultura de paz que desarrollara valores, principios, etc. Entonces ahora todos los padres de familia creo que coinciden, y los jóvenes, las mujeres, todos los adultos mayores, de que debe de haber de una u otra forma calidad también en lo que se exhibe. ¿Cómo saber que hay una diferencia? No, nosotros como... Hay un límite entre ambas cosas. Sí. El control, que me parece que sí debe existir. Lo voy a decir con muchísima propiedad. Es necesario hacer controles y regulaciones en contenidos de algunos programas, porque si son violentos. Sí, porque si estás impulsando una cultura de paz, convivencia, de acuerdo, estás luchando para... Pero ¿cómo saber que esto no va a rayar con el tema de un control y de libertad de expresión? Claro, eso es la garantía de que estamos en un país democrático. Nosotros que luchamos tanto para instalar libertades y derechos, pues estamos conscientes y responsables, con una responsabilidad, te digo, de hacerlo bien, y que no vaya a coartar la libertad de expresión bajo ningún punto. Al contrario, debemos de crear los espacios con debidas autorizaciones, porque aquí tenemos una cosa, se va a definir de mejor manera los procesos de autorización de espectáculos públicos, brindando mayor seguridad jurídica a los organizadores y promotores también, y se establezcan obligaciones para quienes pretenden exhibir material también cinematográfico, de televisión, de señal abierta. Extracámara hablábamos sobre este tema, de que para nadie es un secreto que muchos de los contenidos que se programan, ya sea a nivel de contenidos musicales, a nivel de películas, a nivel de programas, rayan precisamente con aspectos que tienen que ver con la moralidad de una sociedad que necesita tener cambios sustanciales. Aquí pedimos que no haya violencia, aquí pedimos que no haya, digamos, malos ejemplos para la nueva generación, pero no queremos asumir retos, y yo creería que en una parte tiene toda la razón. Ahí tenemos el Partido Arena, ¿verdad? Muchos de sus diputados pidieron que, por ejemplo, tras el ingreso de un grupo musical, que dicen que lanza mensajes digamos, inmorales, ¿verdad? Y que rayan con algunos aspectos de moralidad, pidieron que se explicara la ley, o no sé qué. Un recomendable para el ministro de Gobernación, y aducían que se respete la ley y que el reglamento, cuando ellos mismos saben que hay un vacío de ley precisamente. No hay ley, no hay reglamento. Jancy, ¿de qué estamos hablando? Bueno, aquí, Ernesto, este doble discurso realmente raya en lo absurdo, porque por un lado están pidiendo que no se permite el ingreso de un concierto, de un grupo musical metálico, pero por otro lado levantan el grito al cielo con el tema de la presentación de una iniciativa de este tipo. ¿Cuánta publicidad teniendo una ley especial para una vida libre de violencia de las mujeres? Tenemos tanta publicidad que raya en esa publicidad ilícita. No existe tampoco ningún marco regulatorio que permita aplicar las sanciones correspondientes. No se pueda en su momento entrar en una dimensión de querer tener un control
o de regular o de afectar el tema de libertad de expresión, que yo Claro. creo que es importante. El temor existe y yo creo que para nadie es un secreto saber de que muchos estamentos políticos quisieran tener control de medios, Claro, ¿no? claro, no, Ernesto, nuestro compromiso con la libertad de expresión es natural, eso es inherente. Además, esa ha sido una bandera de izquierda, es nuestra bandera por muchos años como partido político, como FMLN, es decir, estamos comprometidos con la libertad de prensa, la libertad de expresión. Ese tema no es el punto ahora, estamos hablando de cuáles son aquellos parámetros que debe tener una ley que permita que en términos de espectáculos públicos, de radio, de televisión, pueda tener unos parámetros. Eso es lo que establece esta ley. Y hay que discutirlo, porque también si la aspiración es que tenga, como hasta ahora, ¿a quién beneficia? Que no haya ningún parámetro de regulación. ¿A quién beneficia que no haya una ley, que no haya un reglamento, que no haya ningún marco de regulación ¿A al quién respecto? beneficia? ¿A quién beneficia esto? Hagámonos la pregunta, ¿por qué algunos reaccionan tan visceralmente a una propuesta de este tipo? Porque también tienen intereses en ese ámbito. Mira, es que esto no es una iniciativa que ha surgido de grupos parlamentarios, es del gobierno. Es una iniciativa que la presentó el presidente a través del Ministerio de Gobernación, a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad del reglamento de espectáculos públicos, que fue promulgado en 1948, pero que la Sala de la Constitucional, esta que acaba de salir en el 2013, dijo que es inconstitucional, y lo que se está tratando de hacer es superar un vacío para que no exista esta total situación que tenemos de hacer y deshacer y un libertinaje total, ¿verdad? Yo no soy gente muy conservadora o no me declaro así, pero sí que todo tiene un límite y una regulación, un equilibrio, tanto que dé seguridad a la libertad de expresión, respete esos derechos, pero también proteja a las familias, proteja a los niños, a las niñas. Es decir, una combinación. ¿Y quiénes son los entes que tienen las rectorías? Bueno, es el Ministerio de Gobernación. Yo te decía que los diputados precisamente, 48 votos hubo el día miércoles, nosotros no votamos, pero sí el resto de partidos dijo, hay que hacer un recomendable ahorita al ministro de Gobernación para que aplique la ley, para que aplique el reglamento. Y no por prudencia no les dije, pero señores, no existe eso, no sean así, ¿verdad? Pero bueno, ellos lo redactaron, lo firmaron, y ahora ¿qué les decimos? Trabajemos en un reglamento, pero antes una ley, porque precisamente se declaró inconstitucional, porque no hay una ley que esté a base para emitir un reglamento. Entonces ahora salen con esas situaciones de que censura, etcétera. Yo creo que se trata de utilizar a la víspera de la campaña electoral un tema tan delicado, pero de una perspectiva electorera. Es necesaria la regulación de lo que se transmite en la radio y la televisión. Un ejemplo es que se iniciaron a proyectar en X canal series de narcotráfico y justo ya aparecen en el país barriles enterrados y todo eso. Eso es lo que preocupa a la familia, a los padres de familia. Si a través de eso que se ve, que se escucha, se están inculcando valores o no se están inculcando valores, o si se está enseñando a hacer un camino del dinero fácil o no, ¿verdad? Es decir, eso es lo que preocupa al padre de familia, a la madre, a toda la sociedad en general, que es lo que se está aprendiendo. Pero eso no quiere decir que no se regulen las cosas y que no haya también libertad de expresión. Yancy. Creo, Ernesto, que el tema es muy importante. Despierta mucho debate. Hay una propuesta y ha despertado muchas pasiones, hay muchas opiniones, hay muchos de... Nuestro buen amigo Paul Steiner. ¿Qué dice Paul Steiner? Vamos a ver. Es necesario, dice, ser congruente regulando, dice, los medios para proteger los valores de la sociedad. Que bueno, vamos en ese mismo sentido, ¿no? Sí. Imagínese, Ernesto, de que hay una propuesta que viene a solventar una ausencia de regulación. Aquí estamos en El Salvador y aquí las y los salvadoreños vamos a proponer un debate participativo con todas las personas y vamos a estructurar la ley. Las y los salvadoreños, ¿verdad? Vamos a llenar los vacíos para nuestra sociedad democrática, plural
tal como lo define la Constitución. No tengamos temores, no tengamos dudas, que ese es un proceso que se define. El Frente, con sus 23 diputados y diputadas, va a concurrir a todo ese debate y a dar las propuestas mejores que podamos hacer. Les agradezco a ambas el que nos hayan acompañado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.